Buenas noches. Estamos en la exposición de ideas acerca de la comunidad, en la Semana de Comunidad que está organizando el Centro Federado de Estudios Generales Letras. Tenemos como invitados al profesor Julio del Valle, al presidente del Sindicato de Trabajadores, Juan Córdoba, al presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC, Julio Cáceda, y a la vicepresidenta del Centro Federado de Letras, Cecilia González Otoya. Cada persona que está vinculada a nuestra casa de estudios cumple un rol fundamental para la consecución de objetivos de esta. Es por este motivo que es necesario dialogar y debatir sobre cada actor presente en la comunidad universitaria y el rol que cumplen. Por ende, es necesario generar ese tipo de espacios en los cuales podemos detenernos a compartir distintas perspectivas sobre el rol de cada agente que pertenece a nuestra comunidad. A continuación, Cecilia nos va a dar algunas palabras de bienvenida a esta exposición. Buenas tardes. Abrir este tipo de espacios para que podamos dialogar acerca de la comunidad universitaria y la importancia que tiene esta dentro de la sociedad y para cada uno de los actores que la conformamos es fundamental. Y por eso hemos decidido invitar a cada uno de los representantes que conforman esta, que son, los profesores, los trabajadores y los alumnos. Ahora vamos a empezar con los profesores, con la primera pregunta. Sí, el orden es el siguiente. En la exposición tenemos 2 preguntas. Cada persona tiene 10 minutos para responder la respectiva pregunta. La primera pregunta es, ¿qué entiende por comunidad universitaria y qué rol considera que cumplen en esta los profesores, autoridades administrativas, alumnos, trabajadores administrativos y terciarizados? Comenzamos con la respuesta de Julio del Valle. Lo que me gustaría decir, quisiera regresarlo un paso atrás, porque no es natural necesariamente que uno entienda la universidad como una comunidad. Que se entienda la universidad como una comunidad es una opción, entre otras opciones. Hay otras universidades que se entienden de manera distinta, hay universidades que se entienden como empresa, y hay universidades de empresa que entienden la palabra comunidad como un reto hacia la universidad y que prefieren no utilizar para nada el término en relación con la universidad. Desde mi punto de vista, la universidad es un conjunto de personas con una aspiración hacia el saber y hacia el trabajo del saber en relación con la sociedad. Y me parece que es bastante sensato pensar que esta sociedad de personas se constituye en una comunidad. Para que una sociedad sea una comunidad, tiene que haber algo común. Sin algo común no hay comunidad. Y esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué es aquello que es común a nosotros en la universidad y que nos constituya efectivamente como comunidad y que no sea una mera palabra? Y yo creo que la Universidad Católica tiene muchísimos aspectos como para ser una comunidad. En la medida en que me parece que hay un sello distintivo entre alumnos, profesores, administrativos y trabajadores, que creo que está fuertemente anclado con la idea del servicio al país, el desarrollo del país, y no solamente a que una persona cumple acá un rol profesional. No creo que tengamos el discurso como universidad de formar alumnos para que sean solamente profesionales exitosos, sino que formamos alumnos para que ellos se inserten en el país y contribuyan al desarrollo de ellos. Es por lo menos algo que yo siempre he pensado y cada vez que tengo la oportunidad de ver esta universidad es considerada como la mejor universidad del país, y eso no es solamente un prestigio que hay que mantener, sino es una responsabilidad, es un compromiso. Es decir, si los mejores profesores pueden estar aquí y los mejores alumnos pueden estar aquí en un país como el nuestro, eso no es solamente un privilegio, eso es también un compromiso, porque si no, ¿quién más sino nosotros podríamos tener las capacidades para vincular el saber, el conocimiento, competencias disciplinares en el desarrollo del país? Yo creo que ese discurso es bastante común en la comunidad. Es decir, hay un perfil que se construye, me parece, de manera bastante clara en ese tipo de vínculo hacia afuera, y ese vínculo hacia afuera, creo, esa idea de estar comprometido con el país, es algo que idea que nos vincula a nosotros. Desde ese punto de vista, parece que hay un sentido de comunidad en
que yo tengo en la universidad está bastante vinculada con el rol que tengo, que es profesor, vínculo con los alumnos, y desde hace unos años también en la gestión universitaria. Me parece que ese espíritu de comunidad, ese vínculo del cual he hablado hace un momento, está también presente en los trabajadores, si no me equivoco. No sé qué tanto está presente en los administrativos. Entonces creo que ahí hay un aspecto en relación con los administrativos que habría que trabajar más en relación con el espíritu de la universidad, eso común que hace que lo nuestro como universidad sea no solamente un nombre, sino también sea efectivamente una comunidad. Nada, ahora es el turno de Juan Córdoba, con 10 minutos para responder la misma pregunta. Y por eso también la inquietud, y por eso también esa necesidad de ser reconocidos como comunidad. Porque no solamente de ser reconocidos, sino también de aceptarse un mismo como comunidad, de encontrarse en pleito como comunidad, de sentirse identificado. No solamente venimos acá a hacer un doble trabajador, y todo el trabajo y llevar nuestro trabajo a la casa. Hay más vida en la comunidad acá que la que muchos centros de trabajo se pueden ofrecer. ¿Sí? Entonces aquí tu familia está involucrada tus sentimientos, estás siendo ayudado por el mismo, te capacitas acá. Muchos son egresados de acá y luego pasan a la vida administrativa. Entonces, identidad la que están. Y hablando del sindicato en sí, de la institución, es un sindicato que se siente más que identificado con su empresa. No es un sindicato amarillo, pero sin embargo nos sentimos muy comprometidos y preocupados por la vida que tenemos nosotros en la comunidad universitaria. Identificados con los problemas de la universidad. Y de una u otra manera queremos identificar también esa situación. Aceptamos que es una realidad. Creo que decimos que sí. Lo que pasa es que no sabíamos que estábamos creciendo. Y este despertar o esta curiosidad por ser inmersos o por ser involucrados y ser aceptados, creo que es más que nosotros. Y no es una inquietud solamente de los trabajadores, también es inquietud de los estudiantes, que desde un principio, desde el origen del sindicato, estuvieron comprometidos en su génesis. Parte de la identidad de este sindicato precisamente nace de la iniciativa y el apoyo de los estudiantes. Si no hubiera habido en ese tiempo el roles que decidido de talleres tan secos, ¿no? En esa época seguramente se hubiera demorado bastante conseguir que haya un sindicato en la Universidad Católica, era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y las condiciones que había en ese momento también muy difíciles para los trabajadores. O sea que se tuvo que crear de forma clandestina y eso Javier sabía más. Entonces ayudó en la gestión de este sindicato. Nosotros nos sentimos orgullosos y identificados por eso. Y lo inició también un estudiante, uno de los gestores de ese estudiante. La vida ha hecho que este sindicato crezca mucho. Es el sindicato más grande de las universidades privadas. Como pueden ustedes apreciar, en la vida universitaria de repente, en algunos casos pasamos casi discretamente y de repente vivimos con alguna u otra inquietud. Porque las cuestiones reivindicativas siempre van a estar ahí, injusticias siempre van a estar ahí, son parte del modo en que vive un trabajador, luchando precisamente por reivindicar sus propios derechos. Esta organización lo hace de esta manera, involucra a los demás. Y la comunidad, exactamente como lo definió el doctor, me parece muy bien. Si no tenemos algo en común, no habría oportunidad de ello.
no tenemos los mismos intereses o no apuntamos hacia el mismo lugar. Acá, por supuesto que cada uno tiene un interés, todos estamos con un interés muy individual, pero también hay intereses colectivos. Y en esos intereses colectivos creo que coincidimos trabajadores, estudiantes, docentes, graduados, tercerizados, porque ellos no dejan de ser trabajadores que prestan sus servicios acá. Y desgraciadamente, como cualquier sociedad, hay debilidades, por supuesto que son más orientadas hacia las debilidades humanas, porque es lo que somos seres humanos con fallas, con aciertos, y a veces invisibilizamos a las personas que tienen trabajos más discretos, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante ser reconocido como comunidad, y de paso también, no precisamente hacer una reivindicación, porque no tendría por qué hacerse sobre los derechos del otro. Eso debería ser algo tácito, debería estar simplemente nacer de nosotros mismos, a reconocer la existencia del otro. Pero cuando vemos que hay indiferencia por el respeto, sobre todo de los que tienen trabajos mucho más discretos o más humildes, ahí, por ejemplo, yo quisiera cambiar el chip de la gente. Me gustaría que hayan campañas, sobre todo de los estudiantes, porque son los que están formándose, y desgraciadamente muchos chicos vienen de sus casas con muy poco valor, muy poco. A mí me interesa mucho que la gente salude. Es un paso importante para que todos se sientan incluidos, muy, muy importante. Pero sin embargo, si te quedas un ratito nomás en la puerta de entrada, de ingreso, son muy pocos los que saludan al vigilante. El vigilante puede estar saludando a todo el mundo, pero muy pocos son los que saludan a ellos. Pero sí hay mucha gente que saluda, por supuesto. Pero yo me preocupo de los que no saludan. Ellos están mal. Entonces, yo creo que tenemos una labor ahí bastante por hacer. Si no sabemos el nombre de la persona que limpia este salón al que siempre venimos, estamos también en un problema. Porque también invisibilizamos, no nos damos cuenta de todo eso, porque la verdad no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a incluir a la gente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer mucha reflexión respecto de eso. Primero, para hacer una comunidad, podemos tener algo en común, sí, pero también hay que saber reconocer que tenemos algunos problemas en común. Porque no es solamente exclusivo de los estudiantes que invisibilicen al otro. Los trabajadores también hacemos lo mismo y eso está muy mal, ¿no? Ahora, ¿qué decimos de los docentes? Ya, yo mejor me abstengo, porque tengo profesor de acá al costado. Lo que no quiero arrancarme. Pero sí, ya las distancias aumentan también las diferencias. Y se sabe y conocemos, ¿no?, de personas que no solamente invisibilizan, sino ya pues se llega al colmo de la diferencia, ¿no?, y de la sensibilidad. Yo creo que podemos hacer una vida en comunidad, sí. Tenemos que pedir algunas diferencias, algunas fallas, evidenciarlas primero para saber en qué fallamos. Eso, los estudiantes son bastante entusiastas y saben hacerse notar. Yo creo que esas pequeñas campañas chiquitas, como parte de la revolución de las pequeñas cosas, ¿no?, esa por si te saluda, pues si entras a un lugar, saluda, cosas por el estilo, ¿no? Ahora no significa que todos vamos a estar de un momento a otro, hola. No, pero por lo menos en los que siempre coincidimos y estamos viviendo constantemente, nos hacemos parte de una comunidad y también nos vamos identificando unos a otros. Creo que es una parte importante de esto. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora es el turno de Julio Cáceda. También tienes 10 minutos para responder la pregunta. Sí, bueno, conversando con Cecilia, justamente como representante de los estudiantes de este tercer estamento, si queremos ponerlo así, vamos a dividirnos. Yo voy a responder la primera pregunta y luego de ella, pero igual nos vamos a complementar. Yo quería comenzar un poco reflexionando sobre el tema de cómo el estudiante está comprometido con el rol del trabajador, ¿no? Pero es bien interesante porque en los años 70, cuando empiezan estas reivindicaciones, se basa en un concepto, ¿no?, de izquierda propiamente, que es la lucha de clases, y donde el trabajador es siempre el oprimido, y que por lo tanto el estudiante toma una conciencia de ello y se preocupa por el oprimido, ¿no?, en esta dicotomía. Actualmente el reto es cómo repensamos esa relación,
con el trabajador universitario, ¿no? Ya de repente a veces puede quedar un poco este concepto de lucha de clases, pero ha sido ya un poco desfasado, porque ya se ha problematizado más, entran muchos más actores, entonces tenemos un nuevo reto de pensar cómo son esas reivindicaciones, esa lucha por una comunidad más justa. Dicho esto, quería comenzar mi exposición, esta conversación, hablando un poco sobre que la universidad, sobre que la universidad es un concepto dinámico, ¿no? Es un concepto que está en constante lucha, que no es un concepto que está definido, ¿no? Porque como bien dijo Julio, la universidad no necesariamente es una comunidad. Y no solamente acá, en el país, llamamos universidad a lo que no es comunidad, como son por ejemplo las universidades con fines de lucro, que son empresas, sino también a nivel digamos, global, ¿no? En Europa no necesariamente hay un gobierno democrático, en realidad el gobierno democrático, donde participan profesores, participan estudiantes, en el gobierno es muy latinoamericano, y es porque responde a una necesidad latinoamericana de la universidad como un espacio disruptivo, porque ante la precariedad, los constantes problemas que hay en Latinoamérica, la universidad es justamente un espacio donde rompe y donde justamente salen las ideas para cambiar, transformar la sociedad, mientras que las universidades europeas, estadounidenses, en realidad lo que hacen es consolidar, digamos, los valores, los saberes que tienen la propia sociedad. Entonces tienen otras funciones y por eso nos han visto la necesidad de una comunidad disruptiva que es gobernada por estudiantes, por trabajadores, por profesores, ¿no? Sin embargo, yo creo que es lo que podemos aportar a Latinoamérica, desde Latinoamérica para el mundo. Y sé que es problemático porque uno puede ver los rankings y decir, no, estas universidades funcionan mejor. ¿Funcionan mejor en base a qué? En Estados Unidos las universidades son de élite. Lo que hace es que solamente, bueno, una gran parte, porque hay becas, todo, pero una gran parte va a personas que ya son de la élite y los hace más élite. Entonces, aumenta la desigualdad, pero no se ve tanto porque obviamente se han cubierto las necesidades básicas de casi todo el resto de la sociedad, ¿no? Sin embargo, es un tema fundamental, la democracia, que va relacionado al tema del concepto de universidad, pero un tema aún más importante, la autonomía universitaria. No es universidad, y creo que eso está en todas partes del mundo, si no hay autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque como tú reflexionas en la división social del trabajo, la universidad, bueno, las escuelas, principalmente las universidades tienen la tarea de producir, reflexionar, transmitir conocimientos. No puedes hacerlo si no es libre. Si tú te ves determinado por un gobierno, por una sociedad externa, ese conocimiento se ha condicionado. Y eso ha pasado cuando han habido dictaduras. Entonces, ahí no se produce libremente el conocimiento. Por lo tanto, es necesaria la autonomía. La autonomía, o sea, de que en la misma universidad se produzca este conocimiento, ¿no? Que sean los que ellos gobiernen libremente sin injerencia externa. Pero para que sean gobierno libremente no puede ser solamente una persona, no solamente un grupo. ¿Por qué? Porque lo que hace es como las universidades y empresas, que dependa de un reino. Si no hay democracia, no necesariamente se puede garantizar la libertad de cátedra. Es algo que puede ser legal, pero aún legal, como pasa por ejemplo en las universidades con fines de lucro, aún no se garantiza la libertad de cátedra, porque un grupito elige, selecciona y si no le gusta lo que dictas, te vas. Pero una universidad es plural, es un espacio libre. Tienen que haber todas las ideas y pueden reflexionarse y decirse libremente. Entonces necesitas una democracia para asegurar esa libertad. No segmentado en un poder, un solo poder, sino en toda la comunidad a través de sus representantes. También podrías tener gobiernos mucho más participativos, pero más complejos, ¿no? Pero es por eso que entendemos la universidad y la necesidad de que sea autonomía, democracia y comunidad juntos. Porque sin ello no hay universidad. Yo sé que eso puede ser problemático porque evidentemente en el mundo sí funciona, pero realmente apuntamos a una idea de universidad, ¿no? Y que tiene que haber esos valores fundamentales. Entonces, ello va relacionado a la comunidad, ¿no? Y ahí están los distintos roles, ¿no? El profesor, que es el que transmite los conocimientos, produce conocimientos y también se vela por el desarrollo de la comunidad porque tiene una temporalidad, o sea, al ser parte de... queda toda su vida, no es como cualquier trabajo donde probablemente te despiden, ¿no? Entonces no, se incorpora y entonces quienes van a velar por el desarrollo de esa universidad, cuyo rol, digamos, es el compromiso, o sea, en la división social del trabajo, desarrollar la sociedad a través de la reflexión sistemática sobre sus propios problemas y sobre su realidad. Entonces, ahí está
el docente, el estudiante que tiene la misión de, obviamente, es el centro de la universidad, principalmente en Latinoamérica, porque las universidades principalmente en Latinoamérica tienen que ser de enseñanza, tienen que tener un rol de investigación, pero la gran problemática es acá que tenemos una gran carencia de instituciones, entonces la universidad tiene que cumplir un rol aún más disruptivo, porque tiene que formar ciudadanos o consolidar la ciudadanía, porque eso viene en la escuela, tiene que formar profesionales éticos, capaces de transformar sus medios, cosa que la sociedad en otros países lo pueden hacer por otros lados, acá no. Entonces la universidad acá principalmente tiene que ser de enseñanza, tiene que centrarse en esa problemática para romper los problemas que la sociedad está acarreando y que la universidad misma, por su propia condición, pueda darse cuenta de ello, porque obviamente está criticando todo el día, ¿no? Entonces el estudiante es el centro, se forma, hace también aporta a que la universidad se desarrolle, investiga también, tiene un compromiso público con la sociedad, porque somos, y ahí viene la característica del estudiante empleado, somos dos cosas. Primero, somos jóvenes, entonces tenemos que ser revolucionarios, porque no nos creemos que el mundo pueda ser así. Lamentablemente hay muchos jóvenes viejos que creen que sí, que las cosas son así y no pueden cambiar, pero yo creo que los que nos hemos metido en esto, aún soñamos que el mundo puede ser distinto, ¿no? Porque estamos definiendo nuestra propia identidad y en oposición al otro, a la generación anterior, ¿no? Y tenemos esa vitalidad. Y lo segundo es que somos estudiantes. No podemos ser indiferentes ante lo que nos están enseñando. En las clases de ética, de realidad social, nos enseñan que las cosas están mal. No podemos ser indiferentes y nos abre esa visión. Entonces también tenemos un rol crítico, ¿no? Y también crítico con la misma comunidad universitaria. Porque nos damos cuenta que las cosas están mal y nosotros, en el gobierno, por ejemplo, como somos minoría, somos un tercio, nuestra función, además de proponer, siempre es criticar en el sentido de darle otra visión. Y eso, por ejemplo, es la característica de ciertos grupos, no necesariamente todos, para poder enriquecer la otra visión, ¿no? Y el trabajador, que sin él no podría haber la comunidad, porque no sé, la universidad ha crecido tanto que necesita todo un sistema de soporte, ¿no? Y no podría haber el día a día la enseñanza, justamente sin la función fundamental del trabajador, que justamente también tiene algo que decir, tiene algo que aportar, ya sea por la identificación, pero también por su propio rol, y poder llevar su voz y también decidir justamente en la universidad que queremos como comunidad, ¿no? Y el egresado también aporta desde el tránsito con la sociedad, porque a veces los docentes y los estudiantes nos metemos tanto en la universidad que no nos damos cuenta de cómo está el conocimiento que se está produciendo con la sociedad, y el egresado lo sabe porque está viviendo ahí y aporta desde ese rol, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho pensar que la universidad no es, se hace en el día a día. La universidad, este proceso de construcción de conocimiento, no solamente se da en las clases, se da también en el día a día, porque hay algo muy interesante. Cuando venimos a la universidad, es un espacio muy específico porque como a veces empecé un poco la filosofía, nos quitamos la cotidianidad. O sea, en la vida cotidiana, digamos, fuera de este espacio, tienes una serie de problemáticas. Entonces, rápidamente, tienes una serie de problemáticas que cuando vienes a la universidad puedes dejarla de lado porque acá te dedicas a reflexionar, a estudiar. Yo solamente quiero enfatizar una cosa, porque yo voy a responder la segunda pregunta. Era de que por todos estos motivos, por todo acerca de todo lo que han hablado, sobre todo lo último que ha hablado Julio, es que quiero enfatizar bastante de que, la importancia de la comunidad universitaria. Desde mi punto de vista, es muy importante que una universidad sea vista como una comunidad universitaria, porque al verla de ese modo podemos verla más como si fuera una pequeña sociedad. Entonces, ya no tanto como una empresa, por decirlo así, en donde solamente hay un costo-beneficio de voy a la universidad, pago para que me enseñen cierta clase, guardo en mi cerebro tanto conocimiento y en fin, eso es todo lo que hago. Sino una sociedad en sí es un espacio donde habitan diferentes personas y de alguna manera comparten cierto tipo de ideales y se relacionan entre sí, entonces no pueden ser indiferentes de alguna manera, y por eso es que me parece muy importante enfatizar el hecho de seguir construyendo una comunidad universitaria. Y en sí creo que al ser una comunidad universitaria
todos compartimos el mismo ideal de que es, o sea, la educación, seguir mejorando la educación y a la par seguir mejorando la sociedad que tenemos y no ser indiferentes de ello. Solamente quería resaltar eso y voy a responder luego la segunda pregunta. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones en la primera pregunta. Solo para agregar que las preguntas han sido realizadas por la Comisión Política del Centro Federado de Estudios Generales Letras. Ahora pasaré a leer la segunda pregunta. ¿Cómo desde su rol como profesor, autoridad, alumno, trabajador, se puede aportar para que exista una comunidad fuerte comprometida con el país? ¿Qué posibilidades y obstáculos existen? Vamos a cambiar un poco la dinámica. Comenzamos por parte de Juan Córdoba, luego continuamos con Julio del Valle y al final con Cecilia González para cerrar. Y alguna aportación de Julio. Comenzamos. Tienes 10 minutos. Quiero también contarte lo que dijo la compañera. Sí es más que importante que lo que refleja la universidad de hacia afuera como comunidad, ¿no? Exactamente, sea como comunidad. ¿Cómo aportar hacia nuestra sociedad sin que nosotros no podemos ser un pequeño reflejo de ella y que la sociedad nos vea también como un espejo o como algo digno de imitar? Si nosotros empezamos nuestros espacios, nuestros roles, si somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Si somos capaces de respetar nuestros derechos, si cumplimos con nuestras obligaciones de acuerdo al rol que nos compete, que nos corresponda en esta comunidad, yo creo que hacemos bastante como ejemplo hacia afuera. ¿Por qué no un trabajador podría ser parte de un órgano de gobierno de una universidad? No está prohibido, ¿no? No está prohibido, pero tampoco es algo que se tenga que dar porque así. Es algo que se debe ir construyendo. Y se puede ir construyendo en base precisamente a ganar conciencia de la importancia que pueda tener este rol. Yo no me imagino si acá hay una comunidad, ¿no? Estudiantes graduados, docentes, presentes en una asamblea universitaria donde se pueden tomar decisiones y donde se deben tomar conocimientos precisamente de la vida cotidiana para poder tomar decisiones basadas en realidades. Cuando se hace algo a nivel administrativo, se toma nota, ¿no? De alguna decisión por tomarse, ¿no? ¿Quién dice esto está pasando con los trabajadores? Alguien se los tendrá que contar, porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces, no es una información de primera mano, y no es una información que la tengan de la persona involucrada, que es el trabajador. Hay una realidad laboral acá, y ¿quién puede llevarla en su momento al seno de un debate en la asamblea universitaria? Si sucede en algún momento, tendrá que ser algún portavoz, posiblemente, más que posible, tiene que ser de la otra parte, que es la parte empresarial. Entonces, no estamos representados, no tenemos voz, y lo que se puede hablar de nosotros, no se habla precisamente de nosotros, como trabajadores. En eso, cogea la comunidad, porque si bien es el órgano más importante de gobierno, es el órgano posiblemente menos informado de parte de nosotros los trabajadores. Entonces no hay una conciencia plena de cuál es la realidad de los trabajadores, sino hay una conciencia media. Es lo que se tiene que informar, pero no de parte de los trabajadores, sino de la parte de empresa. Y eso es un vacío a cubrir. Es una necesidad importantísima de cubrir. Para que todos nos respetemos, para que todos cumplamos con nuestro rol, debemos de saber cuál es el rol de cada uno. Y para saberlo exactamente, no es bueno que me cuenten a mí las cosas. Yo no quisiera que a mí me digan, ¿sabes qué? El alumno tal debe hacer tal cosa, pero que no me lo diga el alumno. El docente, este es su rol, pero que no me lo diga el docente, ¿no? O esto está sucediendo con él y con el otro.
pero que no me lo digan las personas involucradas. Si yo soy el trabajador y no puedo hablar por mí mismo, entonces ¿quién se debe expresar por mí? Y con la propiedad que tenga que hacer. ¿Algún conocedor de la realidad del trabajador? Yo creo que más conocedor que el mismo trabajador de sus propias necesidades no habría. O sea, no hay un interlocutor más válido que uno mismo, de hecho, que uno mismo. Y por eso yo creo que sería un reflejo importantísimo hacia la sociedad, que primero nosotros seamos una sociedad en la cual cada uno nos respetemos nuestros roles, nuestros derechos, y que podamos armonizar estas necesidades de la manera más prudente, más llevadera. No tiene que hacerse a tontas y a locas, es necesario ganar conciencia. Y estas pautas que precisamente nos ha dado la historia, porque no se aprovechó la oportunidad. A veces las cosas suceden porque tienen que suceder. Pero sí se ha sembrado, porque el resultado de las elecciones no dicen que ha habido una diferencia enorme tampoco, ¿no? O sea que más bien ya creció ya hay una corriente, las cosas pueden ir mejorando poco a poco. No tienen que ser cambios drásticos necesariamente, tampoco estamos desesperados. No vamos a hacer un plantón, no vamos a hacer un paro o una huelga para que nos reconozcan como comunidad. Entonces, yo creo que nos negaríamos nosotros mismos como comunidad si queremos reivindicarnos de esa manera. Porque nosotros nos sentimos parte de la comunidad, así que no tendremos que gritar. Yo creo que eso va a ganarse por reconocimiento propio de la misma comunidad, sino que aún todos no estamos despiertos, ¿no? Y eso hay que ir difundiendo. Estos espacios son muy importantes, pero el ejemplo que vamos a dar a la sociedad afuera, y sobre todo el discurso que tiene la Católica, cuando se llegue a plasmar esto, va a ser más coherente, ¿no? La importancia que tiene en el contexto nacional de la Universidad Católica es gravitante. Entonces, el rol que le toca también a los trabajadores de la Universidad Católica, conscientes de que también es gravitante, porque tenemos una caja de resonancia muy fuerte. Tenemos una federación en la cual prácticamente nos saludan bien, nos dicen, oye, qué bien, que con esto en la Católica, que esto pasa así, sí, pero no son parte de la... No, poco a poco, hay que ir trabajando las cosas, ¿no? Entonces, sería un ejemplo hacia nuestra sociedad. Primero, el poder vivir en armonía con los diferentes roles de cada uno. No tener que pelear por un derecho que tenga que estar conculcado en una constitución o en una ley. Yo creo que debemos ir más allá de lo que nos permiten las normas. En vez de estar amparándonos en la realidad, creo que debemos de buscar que esas necesidades sean cubiertas por nuestras propias iniciativas. Y me parece que estamos orientados. Ya empezó una época, una era diferente, el discurso está cambiando, hay personas que se están comprando el crédito. Bueno, muchas gracias. Ahora es el turno de Julio del Valle. Gracias. Está saliendo bastante interesante lo que estamos conversando. Y voy a ver si es posible que las ideas que tengo en la cabeza, que son varias, puedan tener un orden que no haga incoherente en mi discurso. Porque hay muchas cosas que no quiere decir, ¿no? Entonces, mientras Juan hablaba, pasaban sus 10 minutos y yo quería abrir mi cuña para que eso que me parece en ese momento relevante, me parece importante decirlo. Y sin duda me voy a olvidar de varias cosas que he pensado mientras tanto Juan como Julio han hablado, ¿no? Pero como esto es una conversación, entonces que salga como deba salir, ¿no? Yo le quiero decir a Juan que comparto lo que él dice, que apoyo sinceramente la pretensión. Hablar de trabajadores de la universidad no es fácil tampoco, porque hay 2.200 administrativos aproximadamente, 2.700 administrativos. Y cuando uno habla de trabajadores está hablando de los 2.700 administrativos, está hablando de una parte de ellos. Y eso es un tema que no está claro en realidad. Cuando uno habla de trabajadores, ¿de quién está hablando en la universidad? Entonces es un tema que hay que despejar, me parece, ¿no? Porque cuando yo intervine la primera vez y hablaba acerca de cuán identificados pueden estar los administrativos con los ideales de comunidad que tiene
esta universidad en tanto comunidad, ahí me queda claro que el sindicato no forma parte de aquellos que no saben dónde están. O sea, me parece que el sindicato de la universidad es muy coherente y está bien insertado en la idea de la universidad que tiene nuestra universidad. Ahí no tengo duda, Juan. Pero de los 2.700 trabajadores en general administrativos de la universidad, hay muchísima población de ellos que están trabajando aquí como pueden estar trabajando en cualquier otro lado. Y por lo tanto, su trabajo acá no es un trabajo, me parece, distintivo en función de una convicción, sino que es un empleo que tienen, ¿no? Así como pueden estar empleados aquí, pueden estar empleados en cualquier otro lado, y en realidad no cambia mucho. Y esa figura me parece que es sumamente interesante plantearla, ¿no? Me parece que hay más claridad respecto a alumnos y profesores. En relación con ustedes como alumnos han decidido estar aquí y no en otra universidad. Y la mayoría de los profesores también hemos decidido estar acá y no en otra universidad, ¿no? Por un asunto de universidad. Y ahí, cuando ya me cae mi rol de profesor de esta universidad, tengo un rol que es un poco diverso, en el sentido en que, por un lado, soy profesor de filosofía, por el otro lado, soy director de un instituto que tiene que ver con la docencia en la universidad. Entonces, tengo ahí una función, por un lado, en la gestión, por otro lado, en la cátedra, ¿no? Y en ambos lados me parece que estoy bien sincronizado con la idea de comunidad que nos hace comunidad. En el sentido en que, como ya lo expresé antes, creemos en un tipo de universidad. El tipo de universidad de esta, católica, no lo podemos trasplantar a otra universidad que no cambie nada. Nuestra manera de ser como universidad es bien propia de nosotros. Tan propia que a veces nos podemos convertir en muy arrogantes al pensar que somos la mejor universidad y las demás no son tanto. Y eso sucede en profesores y sucede en alumnos también. Desde afuera nos ven, en muchos sentidos, desde esta lupa, ¿no? Estos se creen demasiado, ¿no? Hay un orgullo, ese orgullo me parece que es evidente, me parece que hay mucho trabajo para que ese orgullo no se convierta en arrogancia, por ejemplo, ¿no? Pero, hablando de ese orgullo, me parece que es muy importante en estos dos roles señalar lo siguiente: ¿cómo contribuyen ambos? Cuando tenemos desde el Instituto de Docencia Universitaria la presentación y la incorporación de los nuevos profesores a la universidad, que son 2 veces al año, antes del semestre 1 y antes del semestre 2, son aproximadamente entre 90 y 120 profesores que se incorporan semestralmente a la universidad, en diferentes roles, contratados por 2 horas, por 4, lo que sea, ¿no? Entonces es una población relativamente grande la que se incorpora cada semestre. Y siempre que se realiza esa ceremonia, nos es muy importante del instituto señalar que al momento de entrar a esta universidad, uno está entrando a un sitio donde tú vas a dictar 4 horas, como puedes dictar esas 4 horas en cualquier otro sitio. Y eso es un discurso sostenido. Bueno, nos queda muy claro que desde el instituto y desde mi rol como director del instituto hay un sentido del deber ser profesor en esta universidad que hay que asumir y que implica el respeto no al enunciado de la misión y no al enunciado de la misión de la universidad, sino al compromiso con la facultad, porque creemos en esto. O sea, quien desde mi punto de vista entra a la universidad debe por lo menos saber que si entra acá tiene que respetar el principio de compromiso que tiene la universidad, el principio por respetar la pluralidad, la tolerancia, y eso tiene que ser acción en aula. Eso me parece que es relevante, porque eso es lo que nos hace común. Creer en eso nos vuelve una comunidad. Y no es un asunto de dinero, porque allí yo personalmente, ya más allá del instituto, yo tengo un discurso que espero que sea muy coherente, ¿no? Por lo menos pienso que lo ejecuto así, y es que no hay una razón económica fuerte y preeminente para dedicarse a la educación. A lo que nos dedicamos a la educación, creo que lo que nos mueve básicamente es un compromiso con las personas. Y me parece que esta es una institución que recoge bien ese compromiso. O sea, que no es
un trabajo meramente por tú tienes tantas horas, te pago tantas horas y eres un freelance en la educación. Yo creo que acá es un asunto más de inserción en una comunidad de valores en relación con la educación. Y como docente, el rol creo que nos toca como profesores es llevar el espíritu de la comunidad a los alumnos. Porque en ustedes, en la medida en que están a las 7:05 de un miércoles sentados acá, sin que eso por parte de ningún curso, ya implica de parte de ustedes una disposición hacia la construcción de la comunidad implícita. Si no, no estarían acá sentados. O sea, no creo que estén aquí porque les va a castigar Cecilia, y no creo que estén aquí tampoco porque el aún vigente presidente de la federación, el líder además, los va a mirar mal si es que no viene, ¿no? Si fuera así, habría muchísima gente. Ustedes están acá porque quieren estar. Pero ese querer estar implica que ustedes ya saben lo que implica este compromiso. Pero los alumnos no lo saben en general. Entonces las instancias, por ejemplo, formativas, estudios generales de letras, estudios generales de ciencias son fundamentales para construir ese compromiso con la comunidad y en el sentido de cómo esta comunidad está unida en sus valores. Y los docentes tenemos que tener una actitud que va más allá de la competencia que tenemos en los cursos y que implica cómo el saber en los cursos, cómo nuestra dedicación a los cursos, cómo nuestra presencia en aula en esta universidad como docentes también implica formar a los alumnos en lo especial y distintivo, lo común de nosotros, que es un tipo especial de compromiso con el saber, y con el desarrollo del país y todas las demás cosas que podemos decir. Y por eso me parece que cuando se dan las elecciones del delegado de aula, me parece que es un momento bien rico para el docente de poder transmitir las señales más evidentes de ese compromiso. Los estudiantes no saben de por sí, hay que mostrarlo. Desde el lado de la docencia hay un rol activo muy fuerte en relación con la presentación, la mostración y la explicación del sentido de eso. Quizá los alumnos, ustedes probablemente lo sepan mejor que yo, no son tan conscientes en esta universidad de lo que implica para la historia de la universidad que los alumnos tengan. Julio siempre menciona que es una minoría, pero es una minoría significativa. O sea, el tercio es un tercio relevante. ¿Y cuántas universidades privadas tienen un tercio relevante? Los dedos de la mano no me alcanzan, ¿cierto? ¿Cuántas son? ¿Son nosotros? ¿La Ruiz de Montoya? ¿Quién más va por ahí? La Pau, la San Martín, la Garcilaso, Así. y algunos, muy pocos, De un total de... cerca de 80. Es poco en realidad. Es poco en realidad. Eso es un derecho a participar que se ha conseguido y que se tiene que mantener, y se va a mantener solamente en la medida que los estudiantes se comprometan. Porque si solamente votan una fracción, entonces ahí hay un asunto de legitimidad que también hay que pensar. No, si a una elección de un 100% vota un 5%, un 10% o un 15%, entonces hay que preocuparse también de algo. Y es que los estudiantes no están sabiendo valorar intrínsecamente ese derecho y lo que implica ese derecho en la constitución de esta comunidad. Y ahí ustedes tienen un rol preeminente, pero me parece que los profesores también tenemos un rol ahí importante, para que los alumnos vean que no es solamente un asunto de alumnos, para alumnos, sino es un asunto de universidad, en tanto comunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julio. Ahora es el turno de Cecilia y alguna complementación de Julio Cáceres. Ya, bueno, como dijo antes Julio Cáceres, para mí es recontra importante resaltar el hecho de que los jóvenes somos revolucionarios. Y bueno, nuestro rol no solamente se queda en el aprendizaje, sino también está en la crítica que podamos tener a partir de lo que nos da ese aprendizaje y por ende también el accionar que podamos tener en la sociedad. El accionar tanto a nivel de la universidad, o sea, las fallas que podemos detectar dentro de la universidad o con las autoridades de nuestra universidad, si hay algún tipo de abuso,
como también las fallas que puedan haber a un nivel nacional, por decirlo así, o sea, con nuestro país. Entonces, yo creo que la única forma que podemos aportar desde nuestro rol como estudiantes es comprometernos. En verdad, no es algo tan difícil, es solamente comprometernos, es ir más allá de buscar o recibir algún tipo de información. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos en el Centro Federado, yo y demás compañeros, nosotros podemos abrir un montón de espacios de información, para que la gente se comprometa, sí, diversos espacios, pero realmente no sirve de nada si es que los estudiantes no van y se comprometen, si es que no tienen el interés por averiguar qué es lo que está pasando y si es que en verdad deciden hacer algo. Entonces, el mayor obstáculo y el único es la indiferencia que puede haber por parte de los estudiantes. Y creo que es algo muy sencillo de combatir. O sea, es simplemente abrir un poco más los ojos y ser un poco más empáticos y darnos cuenta que desde nuestro rol realmente sí podemos hacer algo. Por ejemplo, en Argentina se dio la reforma de Córdoba y esa reforma no hubiera sido posible si no hubiera sido que los estudiantes hubieran estado ahí, si no hubiera habido un movimiento estudiantil. Yo creo que de la única manera que podemos aportar es comprometiendo. Bueno, yo también, para complementar justamente el tema del compromiso, creo que podemos ver diferentes ejes por donde podemos accionar como estudiantes, ¿no? ¿Por qué nos organizamos? ¿Por qué participamos acá? Primero, por una necesidad básica, donde tú te organizas para la defensa de tus propios derechos, ¿no? Entras en una universidad y se te dan unos ciertos derechos y unos ciertos deberes. Entonces también te organizas para defender esos derechos que tienes y para cumplir tus deberes. En segundo lugar, también viene un tema para complementar nuestra propia formación, y es la razón por la cual el Centro Federado tiene tantas secretarías, porque realiza una serie de actividades en diversas áreas donde complementamos nuestra propia formación, ¿no? En tercer lugar, es porque tenemos un compromiso, y eso es un deber del estudiante, para con la comunidad, con la universidad, ¿no? Porque justamente venimos acá no solamente para recibir, sino también para aportar, ¿no? Porque el conocimiento, la educación, no se trata de un proceso pasivo, sino un proceso activo, donde tú también construyes no solamente conocimiento, sino también prácticas, instituciones. Y eso se hace en la universidad y vas mejorando, ¿no? Y a la par también este accionar es un accionar también estratégico. ¿Por qué? Porque de la universidad, querramos, no, lamentablemente por ahora, sale la élite. Si mejoramos la Universidad Católica, donde sale la élite del país, vas a mejorar la élite. Aquellos que van a estar en el puesto de gobierno o en puestos estratégicos en el sector privado, que finalmente van a ser un mejor país, ¿no? Transformando la educación que recibimos. Es una educación de excelencia, plural, abierta a la diversidad socioeconómica y cultural, democrática. Estamos cambiando el país. Y además, un último espacio de incidencia, que es la misma sociedad, y el accionar directo, ¿no? El pronunciarse cuando hay temas de injusticia, en base a los derechos humanos, en base a la libertad, pero también el tema de accionar transformando, y la responsabilidad social es ahí un tema, espacios de difusión de cultura, es otro tema. Y entonces, básicamente creo que esos son los ejes donde podemos ejercer ese compromiso, pero que yo ahí sí discrepo un poquito con Cecilia. Creo que es un reto, no es tan simple, porque venimos de una sociedad donde nos inculcan a ser individualistas, ¿no? Donde vivimos en base a eso. Entonces, acá la universidad tiene un gran reto de despertar esa conciencia. A no meterte en problemas, a dejar pasar. Exacto. Bueno, muchas gracias por la respuesta a estas dos preguntas. Y nada, solo a manera de cierre final, cada uno tiene 2 minutos para terminar la exposición de ideas, rescatando los puntos más importantes y más relevantes que han creído que a lo largo de toda la exposición se ha dicho. Entonces comenzamos en orden como están sentados, con Julio, luego con Juan, luego con Julio y al final con Cecilia para que dé cierre por parte del Centro Federal. Yo quiero rescatar la confluencia en la mesa de diferentes instancias de la universidad. Estamentos no, pero sí instancias, ¿no? Y me parece muy relevante para mí encontrar una disposición con tanta serenidad hacia la comunidad universitaria de parte del presidente del sindicato.
El secretario general del sindicato, perdón. El secretario general, o sea, lo que ha dicho Juan me parece muy atinado, muy sereno y muy atinado. O sea, es lo que me gustaría aclarar. Entonces, parte de la comunidad implica ampliar el sentido de pertenencia a todos los actores. Me parece que es indisputable. Gracias. También tenemos nuestro discurso incendiario de eso. Cuando es necesario, por supuesto. La venía por la chonca de la paz. Sí. Sí. ¿Qué dijo? Y la chompa de Castañeda. Bueno, es importante implementarlo con mejor. Bueno, yo agradezco la realización de estos espacios, es muy importante. No es la primera vez que estamos en conversatorios, estamos también ya nos a participar cada vez que las necesidades lo requieran. Sí, tenemos diferentes discursos, a veces de acuerdo a las circunstancias. De hecho, es que a veces las circunstancias te obligan a exigir, te exigen también que pongas más voz, más fuerza, agitar a la gente incluso. Tenemos una masa que, al igual que ustedes, tienen unas bases, ¿no es cierto? Pero los que activamente participan son pocos, los más preocupados, ¿no? Se preocupan y se comprometen y están ahí, son ustedes. Pero ustedes, sí, ya que les dan la posibilidad, la potestad, ustedes deciden, ustedes definen. Igual en una asamblea en el sindicato, los que asisten, porque tenemos muy poco tiempo para poder concluir en una asamblea, entonces estamos trabajando todos. Pero los que se dedican de repente su refrigerio y van, bueno, lo hacen porque tienen un compromiso enorme, ¿no? Y ellos deciden, ellos toman las decisiones. Entonces, este rol activo de los que participan es mucho más importante aún. O sea, no solamente ustedes tienen el compromiso, tienen la gran responsabilidad de tomar decisiones por los que no tienen el compromiso. Es un doble compromiso, es una doble responsabilidad, ¿no? Esto sucede, bueno, sucede en todas las organizaciones de base. Hay muy poca preocupación y muy poca participación de la vida del organismo de base. En un barrio, en un grupo, en cualquier sitio vas a encontrar esto. Bueno, no sé, generalizar es feo, pero yo supongo que tampoco es endémico acá del Perú. Hay una gran indiferencia hacia la participación en organizaciones. Eso es un problema también a tratar, ¿sí? Porque debemos ignorar que es muy cómodo ganar pasivamente lo que a otros les va a costar tener el pecho. Eso es bien cómodo y sucede permanentemente en todos los organismos de base. Creo que debemos de romper con eso. Y este es un espacio también para invitar no solamente a la reflexión, sino a la participación. Hay que aprovecharlo. Bueno, agradecer por la invitación, agradecer a los ponentes también por este buen diálogo, siempre enriquecedor para nosotros mismos. Yo creo que es fundamental que sigan dando esos espacios. Primero porque parte de la universidad es justamente, como decía el primer presidente de la Federación, un filósofo, Alfonso Cobian, la universidad no es una ausencia de confrontación, sino una sincera disputa, donde se construye. Y es eso, ¿no? La universidad es debate, no es te transmito y así es, no, es diálogo, crítica, contraposición de ideas, ¿no? Entonces es importante primero esto, en segundo lugar, para construir una corriente opinión, ¿no? Yo creo que lo que apostamos justamente por esta apertura del concepto de universidad, que no solamente involucra un reconocimiento de los trabajadores, sino una resignificación de nuestro propio rol como profesores, como estudiantes. Estamos generando una corriente que creo que viene dándose unos cambios interesantes, ¿no? Apostamos unos cuantos, pero empiezan a crecer y darse más.
¿no? Entonces también es importante ello, y también estos espacios también nos tienen comunidad, porque reconocemos como iguales. El hecho de estar sentados en una mesa como iguales ya es un acto bastante revolucionario para nuestra universidad. Bueno, quiero agradecerles por haber venido, por habernos dado la posibilidad de poder hacer ese tipo de exposición de ideas que son importantes y necesarias para nuestra facultad. Y yo con lo único que me quiero quedar es de que el compromiso por parte de los alumnos es fundamental, es necesario y para mí es vital. Y probablemente no sea como que el único problema que existe, pero sí es un paso muy importante y avanzas un montón desde el momento que empiezas a comprometer. Bueno, muchas gracias por haber venido. Hemos terminado por hoy. Gracias. Muchísimas gracias.